Desde el amanecer de la vida en la Tierra, se estima que más del 99,9% de todas las especies que han existido han desaparecido. Esta estadística nos recuerda que todos los seres vivos tienen una fecha de caducidad, una verdad dura pero ineludible. La extinción es una parte natural de la evolución y del ciclo de la vida. Sin embargo, a pesar de la inevitabilidad de la extinción, siempre es triste cuando una especie deja de existir. La desaparición de una especie conlleva la pérdida de un conjunto único de características, comportamientos y contribuciones ecológicas. Una vez que una especie se extingue, muchos aspectos que rodeaban su existencia se sumergen en la oscuridad y la melancolía, como la última fotografía o vídeo que se les tomó. A menudo olvidamos que la última imagen capturada de un animal no fue realmente la última vez que un humano lo vio. De hecho, en muchos casos, una especie en peligro ha logrado sobrevivir años después de su última documentación con una cámara. Esto hace que el último avistamiento o documentación de un animal sea aún más sombrío que la fotografía, ya que marca la última vez que el animal fue visto vivo por la humanidad. Un momento cargado de significado y tristeza. Uno de los casos más notables en la historia de la extinción es el de la foca monje del Caribe. Esta especie, que una vez prosperó en las cálidas aguas del Caribe y Florida, se ha convertido en un símbolo de la fragilidad de las especies marinas debido a su singularidad. La foca monje del Caribe fue la única foca nativa de la región, y en tiempos antiguos era posible encontrarse con colonias de estas focas en playas de lugares como Miami. Esta especie destacaba no solo por su apariencia, sino también por su comportamiento relativamente dócil y su hábitat exclusivo. La foca monje del Caribe tenía un cuerpo robusto y alargado, con una longitud que podía alcanzar hasta 2,4 metros desde la cabeza hasta la cola y un peso que a veces llegaba hasta los 270 kilos. Durante la mayor parte de su existencia, la foca monje del Caribe prosperó en un entorno relativamente seguro. Se estima que la población de estas focas superaba los 130,000 individuos cuando fue descubierta por los europeos. Esta abundancia se debía en gran medida a la ausencia de depredadores naturales significativos en su hábitat. Los tiburones grandes eran su única amenaza real y, por lo general, no representaban un peligro constante para las focas. La primera mención documentada de la foca monje del Caribe proviene del segundo viaje de Cristóbal Colón en 1494. En los registros de ese viaje se describe a las focas como criaturas extraordinariamente dóciles y curiosas, que no mostraban agresión ni miedo hacia los humanos. Los marineros se encontraron con estas focas y, en lugar de mantener una relación armoniosa, aprovecharon la situación. La curiosidad de las focas y su falta de miedo hacia los humanos llevaron a que los marineros mataran a 8 de ellas que estaban descansando antes de regresar al barco. Este incidente marcó el comienzo de una explotación desenfrenada de la especie. A lo largo de los siglos XV y XVI, las focas monje del Caribe se convirtieron en un objetivo de caza preferido por otros viajeros y cazadores. La situación para la foca monje del Caribe comenzó a deteriorarse gravemente hacia finales del siglo XVII. En ese período, las plantaciones de azúcar, que estaban en auge en la región, organizaron partidas de caza a gran escala para obtener aceite de foca. Este aceite se utilizaba en la lubricación de maquinaria, lo que impulsó una matanza masiva de focas. La caza se intensificó aún más cuando los pescadores locales comenzaron a participar en la captura de focas. Y para 1850,
Las poblaciones de foca monje del Caribe estaban tan reducidas que la caza comercial dejó de ser rentable. Sin embargo, la caza no se detuvo completamente. Las focas seguían siendo asesinadas o capturadas por diversas razones, incluyendo investigaciones científicas y exhibiciones en zoológicos alrededor del mundo. La última foto conocida de una foca monje del Caribe data de principios de 1910 y fue tomada en uno de estos zoológicos. Aunque las imágenes cesaron en este punto, se sabe que las focas continuaron existiendo en la naturaleza durante algún tiempo después. Muchos investigadores confirmaron que, a principios del siglo XX, la población de focas monje del Caribe había disminuido drásticamente y los avistamientos se volvieron raros. Las cacerías exitosas se volvieron aún más escasas, con la última matanza documentada en 1939. Sin embargo, en 1952, el director del Instituto de Jamaica informó haber encontrado una pequeña colonia de no más de 60 individuos en el banco Seranella, en el Mar Caribe. Aunque pequeña, la colonia fue reportada en un buen estado de salud, aparentemente inconsciente de que probablemente eran los últimos de su especie. Extrañamente, después de este informe, nunca más se volvió a ver a la colonia ni a ninguna otra foca monje del Caribe. Desde entonces, ha habido reportes ocasionales de marineros que afirmaban haber visto focas monje del Caribe, pero las investigaciones sobre estos relatos nunca produjeron evidencia concreta. A pesar de los esfuerzos continuos para encontrar a estos animales esquivos, la foca monje del Caribe fue declarada oficialmente extinta en 2008. Esta declaración se produjo después de una extensa búsqueda que duró varios años y que no tuvo éxito en encontrar evidencia de la existencia continua de la especie. La extinción de la foca monje del Caribe marcó el triste final de una criatura que una vez fue emblemática de las aguas del Caribe. La historia de la foca monje del Caribe es un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida y de cómo la interacción humana, incluso cuando se realiza con las mejores intenciones, puede tener consecuencias devastadoras para las especies. Nos enseña sobre la importancia de conservar y proteger a las especies en peligro y de tomar medidas proactivas para evitar que historias como la de la foca monje del Caribe se repitan en el futuro. La extinción de una especie no es solo la pérdida de un organismo, sino también la pérdida de un pedazo de la historia natural y la biodiversidad de nuestro planeta.